Millonario viudo atrapó a su empleada desnuda en la ducha. Llegó temprano o en el momento perfecto. Llegó antes de lo habitual, sin avisar, con el abrigo aún húmedo por la llovizna y la cabeza llena de papeles sin firma. La mansión lo recibió con su silencio de siempre, ese eco largo que solo conocen los viudos ricos. Subió las escaleras pensando en una cena fría, abrió la puerta del baño por costumbre y el vapor lo detuvo. Agua corriendo, una silueta de espaldas. El tiempo se contrajo en un segundo incómodo y humano. Cuéntame desde dónde nos miras y si alguna vez un error cambió tu vida, dale like y suscríbete para seguir esta historia. Cerró la puerta de inmediato, con un perdón que no fue torpe, sino contenido. Apoyó la frente en la madera y respiró hondo, como quien se obliga a recordar límites. Desde la muerte de su esposa, todo había sido regla, horario, distancia. No había espacio para el imprevisto, ni para el deseo, ni siquiera para la vergüenza compartida. Sin embargo, el vapor que se filtraba bajo la puerta le recordó que la casa no estaba vacía, que había otra respiración viviendo allí. Ella no gritó, no corrió, solo apagó la ducha cuando sintió el silencio del pasillo. Sus manos temblaron al buscar la toalla, no por miedo, sino por la certeza de haber sido vista sin querer serlo. Había aceptado ese trabajo por necesidad y dignidad, no por exposición. Mientras se envolvía el cuerpo, pensó en su madre, en los horarios prometidos, en la importancia de ser correcta incluso cuando el mundo se equivoca primero. Él se apartó de la puerta, dándole espacio antes incluso de que ella saliera. Ese gesto pequeño fue el primer quiebre de su rutina rígida. No sabía si había llegado temprano o justo cuando debía, pero entendió que algo había cambiado. No era deseo lo que latía, era una pregunta moral, una oportunidad silenciosa. En esa casa grande y fría, el verdadero conflicto apenas despertaba, respirando lento entre el vapor y la conciencia. La mansión se alzaba al final de una avenida privada, rodeada de árboles antiguos que filtraban la luz como un recuerdo cansado. Dentro, el mármol devolvía pasos que ya casi no existían, y los relojes marcaban horas que nadie celebraba. Tras la muerte de su esposa, el lugar se volvió un mapa de ausencias, un piano cerrado, fotografías dadas vuelta, flores que ya no se reponían. El mundo exterior seguía girando, pero ahí dentro el tiempo se había vuelto rígido, ordenado hasta doler, como si la limpieza pudiera tapar el duelo. Él había construido su fortuna con decisiones rápidas y silencios estratégicos. En la ciudad lo llamaban eficiente, en casa era apenas funcional. Se levantaba temprano, salía sin desayunar, regresaba tarde. La mansión funcionaba como un engranaje bien aceitado, sin risas ni visitas. Los empleados anteriores duraban poco. El peso del silencio los expulsaba. Por eso, cuando ella llegó recomendada, con papeles en regla y voz firme, el cambio fue casi imperceptible, pero constante, como una grieta de luz en una pared cerrada. Ella venía de un barrio donde el ruido era parte del afecto y el orden, una conquista diaria. Aceptó el trabajo interno con reglas claras: respeto, horarios, privacidad. La casa la intimidó al principio, no por su tamaño, sino por su frialdad. Aprendió rápido los ritmos del lugar, los pasillos que crujían, las puertas que no debían abrirse. Trajo consigo un modo distinto de habitar: plantas en la cocina, jabón con olor a cítricos, ventanas abiertas cuando el clima lo permitía. El contexto social era otro afuera. La ciudad hablaba de cifras, de herencias, de un viudo inaccesible. Nadie mencionaba la soledad como costo. Dentro de la casa el contraste era evidente: riqueza sin calor, disciplina sin compañía. Ella entendió pronto que su trabajo no era solo limpiar, sino sostener una rutina que evitara el derrumbe. Él, sin notarlo del todo,
empezó a depender de ese orden nuevo que no imponía, sino acompañaba. Las reglas no estaban escritas, pero pesaban. Baños privados, horarios marcados, puertas cerradas. La convivencia se basaba en la distancia respetuosa. Se cruzaban apenas en la escalera, con saludos breves y miradas medidas. No había confianza, pero tampoco desconfianza. El mundo de ambos coexistía sin tocarse, como dos líneas paralelas. Por eso, aquella tarde, el simple acto de llegar antes rompió algo más grande que un horario. Alteró el equilibrio silencioso del lugar. La casa, testigo mudo, pareció contener la respiración. El vapor del baño fue un accidente dentro de un sistema que evitaba accidentes. El contexto lo explicaba todo. Dos vidas ordenadas para no sentir, dos necesidades distintas chocando sin intención. No era un espacio para el escándalo, sino para decisiones pequeñas y firmes. En ese mundo de reglas y ausencias, lo que estaba en juego no era el deseo, sino la posibilidad de redefinir cómo convivir sin perder dignidad. Él llevaba años acostumbrado a no mirar hacia adentro. Desde el entierro, había aprendido a moverse como una máquina eficiente. Reuniones, contratos, vuelos nocturnos. Su cuerpo respondía, pero su voz interior permanecía apagada. En la mansión, caminaba con pasos medidos, evitando habitaciones que aún olían a perfume antiguo. El espejo del vestidor le devolvía un hombre correcto, pulcro, pero vacío. No se permitía errores ni afectos porque ambos exigían algo que ya no creía tener: presencia real. La viudez no lo volvió frío por falta de sentimientos, sino por exceso. Había amado con intensidad y perdido sin aviso. Desde entonces, decidió no arriesgar. La disciplina fue su refugio. Cada horario cumplido era una victoria contra el caos. Por eso, la llegada de ella fue, al principio, solo una solución práctica. Una empleada más, eficiente, silenciosa. No preguntó por su vida ni ofreció la suya. El contrato era claro: trabajo por salario, distancia por tranquilidad. Sin embargo, su cuerpo notaba detalles que su mente evitaba nombrar. El olor a café recién hecho al amanecer, el orden distinto de los libros, la luz entrando por ventanas que antes permanecían cerradas. No era atracción, era una sensación de hogar que había olvidado. Se sorprendía a sí mismo llegando 5 minutos antes, caminando más lento por los pasillos. Pequeñas grietas en una rutina construida para no sentir. Cuando la vio, envuelta en vapor, no pensó en su cuerpo, sino en el límite que había cruzado sin querer. La culpa fue inmediata y clara. Se reconoció responsable, no por deseo, sino por descuido. Ese instante lo obligó a mirarse con honestidad. Había permitido que su rigidez ignorara la presencia real de otra persona. No era el dueño del espacio, lo compartía. Esa revelación lo incomodó más que cualquier tentación. Apoyado contra la pared, respiró como no lo hacía desde hacía años. Recordó la voz de su esposa hablando de respeto, de cuidar al otro incluso en el error. Entendió que el poder verdadero no estaba en mandar, sino en corregir. Decidió esperar, no huir ni imponer. Ese gesto, simple y consciente, marcó un cambio interno. Por primera vez en mucho tiempo, eligió actuar desde la ética y no desde el miedo. Él no sabía aún qué nombre ponerle a esa sensación. No era amor ni culpa solamente. Era humanidad regresando despacio. En el silencio del pasillo, mientras el agua dejaba de correr, comprendió que su historia no había terminado con la pérdida. Seguía siendo protagonista de decisiones pequeñas, pero decisivas. Y esa tarde, antes incluso de hablar, ya había elegido quién quería volver a ser. El antagonista no tenía un rostro único, sino muchos gestos aprendidos. Era el sistema de poder silencioso que se filtra en las casas grandes, donde quien paga cree, sin decirlo, que todo le pertenece.
Era la costumbre social que normaliza el desequilibrio entre quien manda y quien necesita el trabajo. No hacía ruido, no gritaba, pero estaba ahí, presionando desde las paredes, recordando jerarquías incluso cuando nadie las nombraba. También era el duelo mal resuelto, esa sombra que lo había vuelto rígido y distraído a la vez. Su dolor, no trabajado, se convertía en descuido, no por maldad, sino por ensimismamiento. El antagonista se manifestaba como ausencia emocional, como una ceguera selectiva que ignora al otro mientras cumple con todo lo demás. Esa tarde, esa fuerza invisible lo había llevado a abrir una puerta sin pensar, a invadir un espacio ajeno. Para ella, el antagonista tenía otro nombre: vulnerabilidad. No la fragilidad, sino la exposición constante de quien depende de un salario para sostener su vida. Sabía que un malentendido podía costarle el trabajo, la reputación, la calma. El miedo no era él, sino lo que el mundo suele hacer con escenas así: la sospecha automática, el juicio rápido, la balanza inclinada. Eso la mantenía erguida incluso cuando las manos temblaban. El silencio social también jugaba en contra. Nadie estaba allí para ver el gesto correcto, solo el posible error. El antagonista era esa narrativa fácil que convierte un accidente en escándalo, una mirada en acusación. Ella lo conocía bien, lo había visto en otras casas, en otras historias. Por eso su postura fue firme, su voz clara. No permitiría que el contexto decidiera por ella. Él enfrentaba, sin saberlo, a ese mismo enemigo. Su apellido, su dinero, su posición podían protegerlo o condenarlo moralmente. El antagonista lo empujaba a resolver rápido, a imponer reglas sin diálogo para evitar problemas. Pero algo en su interior se resistía. Sabía que repetir el patrón sería perderse un poco más. La verdadera amenaza no era ella, sino convertirse en alguien que ya no respetaba. Así, el conflicto no era personal, sino estructural. Un choque entre costumbre y conciencia, entre poder heredado y ética elegida. El antagonista no gritaba, susurraba excusas, y en ese susurro peligroso se jugaba todo: la dignidad de ella, la humanidad de él, y la posibilidad de que esa casa dejara de ser solo un espacio de control para transformarse, por fin, en un lugar justo. El agua dejó de correr con un sonido seco, definitivo, como un punto final en medio del pasillo. Él se mantuvo quieto, apoyado en la pared, sintiendo cómo el corazón marcaba un ritmo distinto al habitual. No se fue, no llamó, esperó. Esa decisión mínima fue el primer giro real. Esperar implicaba reconocer al otro, aceptar que el error había sido suyo y que el siguiente paso no podía ser automático. La casa, acostumbrada a su autoridad silenciosa, parecía observarlo, midiendo si esta vez actuaría diferente. Ella abrió la puerta despacio, envuelta en una toalla que sujetaba con firmeza, no para esconderse, sino para afirmarse. El vapor salió detrás de ella como una nube que se disipaba rápido. Sus pies descalzos tocaron el piso frío y, aún así, sostuvo la mirada. No había desafío, pero tampoco sumisión. En ese instante, el giro no fue visual, sino moral. Ambos entendieron que el momento exigía claridad, no evasión ni dramatismo. No sabía que volvería tan temprano, dijo ella con voz serena sin bajar la vista. Esa frase marcó el eje del conflicto. No era una disculpa ni una acusación, era un hecho. Él asintió lentamente, apartándose para dejar libre el pasillo. El gesto habló antes que las palabras. Reconocía el espacio como suyo, no como territorio compartido por imposición. El giro estaba ocurriendo en los cuerpos, en la forma de moverse, no en declaraciones grandilocuentes. Él respondió con calma, midiendo cada palabra como si firmara un contrato invisible. Pidió disculpas sin rodeos, sin explicaciones innecesarias. No justificó su presencia ni apeló a la costumbre. Ese acto sencillo rompió un patrón antiguo.
Para ella, escuchar una disculpa clara fue inesperado. Cambió el aire del pasillo. El giro inicial se consolidó ahí. El poder se desplazó hacia el respeto, aunque fuera solo por unos segundos compartidos. El silencio que siguió no fue incómodo sino reflexivo. Ambos respiraron, reconociendo el peso del instante. Él entendió que debía hacer algo más que pedir perdón, debía corregir. Ella comprendió que podía hablar sin temor inmediato. El giro no resolvía nada aún, pero abría un camino. En lugar de huir o imponer, eligieron quedarse en la conversación pendiente, aún sin saber cómo terminaría. Fue entonces cuando él señaló la cocina y dijo con voz baja pero firme: «Hablemos». Esa invitación selló el evento de giro inicial. No era una orden ni una negociación disfrazada. Era una propuesta de diálogo. Lo que pudo convertirse en un quiebre laboral o en un silencio incómodo se transformó en una oportunidad. En ese simple movimiento hacia la mesa, ambos cruzaron un umbral invisible que cambiaría la dinámica de la casa para siempre. Caminaron hacia la cocina sin tocarse, dejando espacio entre los cuerpos, como si ese espacio fuera parte del acuerdo inicial. La luz allí era más cálida, menos solemne que en el resto de la casa. Él dejó el abrigo sobre una silla, gesto que ella notó de inmediato. No iba a marcharse, tampoco a imponerse. Se sentaron frente a frente, con la mesa como frontera clara. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era una pausa necesaria, una respiración compartida antes de entrar en terreno delicado. Él habló primero, no para dominar la escena, sino para ordenar sus propias ideas. Reconoció el error sin rodeos. Explicó que su rutina rígida lo había vuelto descuidado con los horarios acordados. No buscó excusas en el duelo ni en el trabajo. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, temblaron apenas. Ella observó ese detalle y entendió que la vulnerabilidad no siempre se anuncia con palabras. La tensión bajó un grado, lo suficiente para permitirle responder sin defensas. Ella explicó su necesidad de previsibilidad, de saber cuándo los espacios eran realmente privados. Habló de dignidad, no de miedo. Contó que el trabajo interno exige confiar y que esa confianza se construye con límites claros. Su voz fue firme, pausada. No reclamaba, proponía. Cada frase era una piedra bien colocada para sostenerse. Él escuchó sin interrumpir, algo que en su mundo de negocios era raro. Aprendía a escuchar no para responder, sino para comprender. El diálogo avanzó despacio, como si ambos caminaran sobre un piso recién limpiado. Acordaron horarios, avisos previos, cerraduras nuevas. Él tomó nota mental de cada punto, consciente de que cumplir sería la verdadera prueba. Ella se permitió respirar más hondo, soltando la tensión de los hombros. La conversación no tenía subtextos ocultos ni miradas cargadas. Era, sorprendentemente, un ejercicio de madurez compartida. La casa parecía menos grande cuando las palabras ocupaban el espacio. Hubo un momento de pausa en el que él ofreció café. Ella aceptó. Prepararlo juntos, sin rozarse, fue un microevento revelador. Él no delegó, participó. Ella no se sintió observada, se sintió acompañada. El sonido de la cafetera rompió el silencio de forma amable. En ese gesto cotidiano, la tensión se transformó en una cercanía contenida, elegida. No había intimidad indebida, solo cooperación. Algo nuevo se estaba ensayando entre ellos. Sentados nuevamente, el café humeante entre ambos, hablaron del trabajo en general. Ella mencionó pequeños cambios que había hecho para que la casa respirara mejor. Él escuchó y por primera vez agradeció en voz alta. Ese agradecimiento tuvo peso. No era automático ni condescendiente. Reconocía un esfuerzo real. Ella bajó la mirada un segundo, no por sumisión, sino por emoción contenida. La tensión seguía ahí, pero ya no era amenaza, era atención mutua. Él compartió, sin detalles innecesarios,
cómo la casa se había vuelto pesada tras la pérdida. No buscaba consuelo, solo contexto. Ella escuchó con respeto, sin invadir. Comprendió que su rigidez venía del miedo a desordenarse por dentro. Esa comprensión no justificaba errores, pero humanizaba. El conflicto interno de él se hacía visible. Controlar para no sentir. El externo, el desequilibrio de poder, se mantenía bajo vigilancia consciente. Ella, a su vez, habló de su vida con límites claros. No se expuso más de lo necesario. Nombró la importancia de trabajar en un lugar seguro, de no normalizar incomodidades. Él asintió. La tensión se desplazó hacia una pregunta silenciosa. ¿Podrían sostener esto en el tiempo? La respuesta no estaba aún, pero el intento era genuino. La conversación no prometía perfección, solo compromiso. El reloj marcó una hora distinta a la habitual. Ninguno se levantó de inmediato. Ese quedarse fue significativo. No por deseo, sino por responsabilidad compartida. Él propuso formalizar los acuerdos por escrito al día siguiente. Ella aceptó. El poder se regulaba con estructura, no con buena voluntad solamente. Ambos lo sabían. La tensión se reorganizaba en normas claras, una forma adulta de cuidado. Al levantarse, él mantuvo la distancia. Le indicó que podía retirarse a descansar tranquila. No hubo miradas prolongadas ni silencios cargados. Ella caminó hacia su habitación con pasos más seguros que antes. El pasillo ya no parecía un lugar de riesgo, sino de tránsito. La tensión inicial se transformaba en vigilancia ética, una atención constante a no repetir errores. Esa noche, él no volvió al trabajo. Se sentó en la sala, con las luces encendidas por primera vez en semanas. Pensó en lo ocurrido sin dramatizarlo. Entendió que la cercanía no siempre es contacto, que a veces es decisión. Su conflicto interno avanzaba, dejar de esconderse detrás del control. El externo, redefinir su rol en la casa, exigía constancia. Ella, en su habitación, se sentó en la cama y soltó la toalla ya seca. Se miró las manos, todavía firmes. Sabía que había hablado desde un lugar justo. La tensión residual se mezclaba con una calma nueva. No había ganado nada, pero tampoco había perdido. Eso ya era mucho. El trabajo seguía siendo trabajo, pero ahora tenía bordes más claros. Al día siguiente, los acuerdos se escribieron. Cambiaron cerraduras, ajustaron horarios, establecieron avisos. Cada acción reparaba lo ocurrido sin borrarlo. La tensión se diluía en hechos concretos. No hubo confidencias ni promesas emocionales, solo coherencia. La casa empezó a responder distinto, como si agradeciera el orden elegido y no impuesto. Con el paso de los días, la convivencia se volvió más fluida. Los saludos fueron más largos, las despedidas más claras. La tensión no desapareció del todo, se transformó en cuidado. Ambos sabían que el equilibrio requería atención constante. El desarrollo no era una escalada romántica, sino un aprendizaje compartido. Y en esa aproximación respetuosa, algo más profundo que el deseo comenzaba a tomar forma. Sin darse cuenta, habían creado un espacio donde el error no definía, pero sí enseñaba. La tensión inicial había sido el inicio de un proceso, no un punto final. Cada gesto posterior confirmaba la elección hecha en la cocina. La casa, antes rígida, ahora respiraba. Y ellos, cada uno a su modo, empezaban a habitarla con una dignidad renovada. El clímax no llegó con un roce, sino con una revelación silenciosa que se fue armando día a día. Una mañana, él llegó temprano otra vez, pero esta vez avisó. El mensaje fue breve y respetuoso. Ella respondió con un recibido tranquilo. Cuando se cruzaron en el pasillo, no hubo sobresalto. Hubo normalidad. En ese instante, ambos entendieron algo esencial. El momento perfecto no es el que sorprende,
sino el que cuida. La tensión acumulada encontró sentido en esa simple coordinación. La revelación se completó cuando él decidió cambiar una costumbre antigua. Dejó de usar el baño principal en ciertos horarios y adecuó uno propio en otra ala de la casa. No era una concesión, era una corrección consciente. Ella lo notó sin que nadie lo anunciara. El respeto se volvía acción. La casa respondía con una calma nueva. El clímax no gritaba, respiraba. Y en esa respiración, la pregunta inicial encontraba su respuesta sin necesidad de palabras. Una tarde, sentados en la cocina, compartieron un silencio cómodo. Él habló de su esposa por primera vez sin endurecerse. No fue un relato largo, solo una frase sincera sobre lo que había aprendido del amor. Cuidar al otro, incluso cuando nadie mira. Ella escuchó con atención y entendió que ese aprendizaje se estaba poniendo en práctica. La revelación no era romántica, era ética. El momento perfecto había sido elegir bien, no llegar antes ni después. Ella, a su vez, reconoció algo propio. Dijo que había aceptado trabajos donde el respeto era una promesa vacía. Esta vez era distinto. No por privilegio, sino por coherencia. Sus manos ya no temblaban al hablar. El clímax se sostenía en esa estabilidad recuperada. Ambos comprendieron que la cercanía segura permite decir la verdad sin miedo. Y esa verdad los alineaba en un mismo punto moral. El conflicto interno de él se resolvía al aceptar que el control no protege del dolor, solo lo posterga. Al ordenar con respeto, el duelo encontraba un lugar digno. El conflicto externo, la desigualdad de poder, se equilibraba con reglas claras cumplidas en el tiempo. La revelación final fue simple y profunda. No se trataba de deseo contenido, sino de humanidad recuperada. El título se cumplía en escena, sin contacto, con decisión. En ese momento, si esta historia te está resonando, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué eliges cuando nadie te ve. Tu participación mantiene viva esta conversación necesaria. El clímax también es colectivo cuando reflexionamos juntos. Él levantó la taza y brindó por los acuerdos cumplidos. Ella sonrió, no por gratitud, sino por tranquilidad. El instante quedó sellado en un gesto cotidiano. La casa, testigo paciente, reflejaba el cambio. Las puertas cerraban suave, los pasos ya no rebotaban en el mármol. La revelación final no pedía aplausos, se sostenía en la constancia. Él entendió que había llegado en el momento perfecto porque eligió el respeto como brújula. Ella confirmó que la seguridad no se negocia, se construye. El clímax se asentaba, firme y silencioso. No hubo promesas emocionales ni expectativas cruzadas. La claridad fue suficiente. El momento perfecto no fue el del vapor ni la sorpresa, sino el de la coherencia sostenida. Esa fue la revelación que ordenó todo lo demás. El conflicto se resolvía sin perder dignidad, y en esa resolución ambos salían fortalecidos, sin deudas ni confusiones. Así, la pregunta inicial encontró respuesta definitiva. Llegó temprano, sí, pero llegó perfecto cuando eligió respetar. El clímax no cerró con un beso, sino con una casa que volvió a ser segura. Y esa seguridad, construida con decisiones visibles, fue la emoción más alta de todas. El desenlace comenzó con acciones visibles, no con palabras bonitas. Él mandó a ajustar los contratos del personal, incorporando cláusulas claras de privacidad y horarios. No lo anunció como un logro, lo hizo como una obligación ética. Ella recibió la copia firmada y la guardó con cuidado. Ese papel representaba algo más que seguridad laboral. Era reparación. La casa empezaba a funcionar bajo reglas que protegían, no que imponían. El pasado no se borraba, pero se ordenaba con responsabilidad. En la rutina diaria, los cambios se notaron pronto. Los avisos previos se cumplieron. Las puertas permanecieron cerradas cuando correspondía.
Él respetó cada límite incluso cuando nadie parecía mirar. Ella trabajó con una calma nueva, sin esa vigilancia constante que agota. Compartieron cafés breves, saludos completos, despedidas claras. La convivencia se volvió predecible en el mejor sentido. No había tensión escondida. La seguridad se convirtió en hábito y el hábito en cuidado sostenido. Él también reparó hacia adentro. Retomó pequeñas costumbres abandonadas. Abrió el piano. Dejó entrar visitas contadas. Permitió que la casa tuviera vida sin sentirse amenazado. Comprendió que el respeto no es rigidez, sino atención. Su duelo encontró un ritmo menos áspero. No estaba listo para amar de nuevo, pero sí para vivir sin miedo. Esa reparación interna fue tan importante como cualquier cambio externo y se notó en su manera de estar. Ella, por su parte, recuperó algo esencial, la confianza en su voz. Se permitió proponer mejoras, pedir ajustes, decir no cuando hacía falta. Él escuchó y actuó en consecuencia. La relación laboral se fortaleció sin cruzar límites. Esa claridad fue su recompensa moral. Trabajar sin alerta permanente. La casa dejó de ser un espacio que exigía defensa y pasó a ser un lugar donde el respeto era una práctica diaria. Un día, él le agradeció de nuevo, esta vez por haber hablado aquel día difícil. No como favor, sino como valentía. Ella aceptó el agradecimiento sin cargarlo de emoción. Ambos sabían que el verdadero cierre estaba en los hechos repetidos. El desenlace no necesitó dramatismo. Fue una suma de gestos coherentes que devolvieron dignidad a cada rol y tranquilidad al espacio compartido. Así, la casa se reordenó desde la ética. No hubo romance ni promesas futuras. Hubo justicia cotidiana, esa que se construye con constancia. El desenlace recompensó a ambos con algo más duradero que la pasión, un entorno seguro, una conciencia limpia y la certeza de que elegir bien también sana. El mensaje final no necesitó grandes frases, porque ya estaba escrito en los hábitos. El respeto no fue un discurso, fue una práctica sostenida cuando el impulso pudo haber elegido otra cosa. Aprendieron que llegar a tiempo no siempre es cuestión de reloj, sino de conciencia. Elegir bien, incluso en lo incómodo, restaura. La casa lo demostró. Cuando los límites son claros, la convivencia respira. La dignidad no se negocia, se cuida con actos pequeños, repetidos, visibles. Él entendió que el poder real no es la ausencia de errores, sino la capacidad de corregirlos sin dañar. Que el duelo no justifica el descuido y que escuchar no debilita, ordena. Ella confirmó que alzar la voz con calma también es una forma de fortaleza, que el trabajo digno necesita marcos firmes. La moraleja nació de la superación consciente. Nadie ganó por azar. Ganaron por elegir ética cuando era más fácil callar. Esta historia recuerda que la sensualidad más profunda puede ser la seguridad, y que la cercanía verdadera empieza donde termina el miedo. No todo encuentro inesperado debe convertirse en escándalo. Algunos se transforman en lecciones que mejoran la vida de todos. La justicia cotidiana no hace ruido, pero cambia destinos. En un mundo de jerarquías, el respeto equilibra. En una casa grande, el cuidado la vuelve hogar. Si esta historia te dejó pensando, escribe respeto en los comentarios como símbolo de lo que eliges cuando nadie te observa. Comparte este mensaje con quien lo necesite y suscríbete para seguir historias donde la dignidad gana. Porque elegir bien también es una forma de amor que repara.